tardes a todas las personas que estáis escuchando esta sesión, tanto las personas que estáis en presencial como las personas que estáis conectadas en remoto. Primero de todo, una calurosa bienvenida a este acto de esta tarde, un evento en el que se hablará de distintos elementos clave, retos de la Unión Europea, del Fondo de Recuperación Europeo, de democracia, de sanidad, del Pacto Verde Europeo, muchos aspectos de especial relevancia que evidentemente no vamos a entrar en todos ellos en profundidad. Pero más allá de la temática que nos reúne, a mí como directora general de Deusto Business School me hace muchísima ilusión dar la bienvenida a Susana del Río. Conozco a Susana desde hace años, todavía éramos doctorandas, ella y yo, cuando nos conocimos. Y mi especial agradecimiento a que hoy haya venido. Son muchos años los que nos conocemos, nos hemos servido mutuamente la trayectoria y teníamos ganas de colaborar, ¿no? Entonces, por supuesto que quiero agradecer a Marisol Basabe como directora de Open Programs en la Universidad de Deusto, a Juan Moscoso del Prado, no solo como responsable de asuntos globales en Deusto Business School, sino por tener la amabilidad de ser un poco el maestro de ceremonias en la sesión de hoy. Y sobre todo, como decía, Susana del Río, ¿no? Magnífica conferenciante que nos va a hablar de la Unión Europea, clave en la recuperación económica y en la renovación empresarial. Solamente quiero decir 4 ideas clave en esta intervención, en este inicio. Para la Universidad de Deusto, en concreto para la Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto, es un placer hablar de empresa y hablar de Unión Europea, y todo ello junto en una misma sesión. Deusto Business School tiene ya 115 años de trayectoria. En estos 115 años siempre ha querido estar atenta a los retos del entorno, a los distintos fenómenos que han ido aconteciendo a lo largo de la historia, no solo en el ámbito económico, sino también social, medioambiental, porque de alguna manera todos los que trabajamos en Deusto Business School tenemos como misión contribuir a un mundo más justo, más próspero y más inclusivo. Creo que es un lujo aunar empresa, universidad y tener este común denominador de buscar un mundo más justo e inclusivo. En Deusto Business School tenemos 3 ejes clave. Uno de ellos es la excelencia en el aprendizaje, el otro es el liderazgo humanista y el otro es la conexión con el tejido empresarial, social e institucional. Empresa, ONGs, ámbito político, instituciones públicas y el reto común de construir una nueva Europa, pues yo creo que es una suerte, ¿no?, el estar esta tarde aquí. Sobre Europa no voy a detenerme yo en este momento. Sí que es cierto que conocer de una manera rigurosa toda la actualidad de la Unión Europea y ser conscientes de todo lo que incide en nuestra vida económica, empresarial y financiera, yo creo que es responsabilidad de todas las personas que estamos hoy aquí, ¿no? Y si no tenemos un conocimiento de calidad, pues es difícil que tomemos decisiones en el día a día de las organizaciones, porque ¿cómo va a ser posible trabajar por la recuperación que en este momento hace falta si no conocemos esas dimensiones tan relevantes, ¿no?, tanto de legislación como de corrientes de opinión, como de objetivos que nos unen a los distintos países, ¿no? Por eso, acercarnos a esa temática es una suerte, hacerlo de la mano de Susana del Río es un lujo. Y solamente quiero finalizar diciendo que unir los valores de nuestra misión en Deusto Business School, una entidad centenaria, con el motivo que nos reúne hoy y una conferencia en esta temática, y poder pasar este ratito juntos escuchando todas estas tendencias, me llena de orgullo, me hace mucha ilusión. Y simplemente voy a terminar con unas palabras de Francisco de Asís que me parecen muy inspiracionales. Dice: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. No me quiero entretener más. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Juan, y por mi parte, adelante, vamos a disfrutar de la tarde. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Buenas tardes a todos y a todas los que estáis hoy aquí presentes en la sede de Deusto Business School, Universidad de Deusto en Madrid, nuestra sede de la Escuela de Negocios en Madrid, y también a todos los que lo estéis siguiendo por Zoom online
en este acto híbrido, como es ahora casi todo lo que hacemos. Hoy tenemos con nosotros a Susana del Río, que es una persona muy querida en esta casa y a la que estamos viendo cada vez más, estamos muy contentos con ello. Susana es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, con premio extraordinario, y es una experta en ámbito europeo, muy reconocida y muy conocida a escala europea e internacional, más allá de las fronteras de la Unión Europea. Ella es académica de la Academia de Ciencias y Artes Europeas de Salzburgo, y ahí coordina un grupo de trabajo, el grupo Una Europa que une, desde hace ya unos cuantos años. También es una experta habitual tanto ante la Comisión Europea en diferentes grupos de trabajo, por ejemplo en el grupo de Citizens and Governance y en el grupo Democracy in a Supranational Context, y también es una experta científica que ha asesorado con frecuencia a la importantísima Comisión de Asuntos Constitucionales, AFCO, del Parlamento Europeo, y yo lo sé también porque no hay parlamentario europeo español, española y otros muchos países que preguntes por ella y no te hablen maravillas de Susana. También es profesora habitual del Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales, donde ha dirigido varios cursos, y la razón también por la que está aquí con nosotros es porque va a dirigir un importante curso sobre la Unión Europea, ¿no? En Deusto Business School, en la sede de Madrid, a partir del otoño próximo, a partir de este verano, que ya hoy ha llegado. Estamos aquí y ya se nota muchísimo el cambio de temperatura. Ha publicado varios libros, es una columnista habitual en el Correo y en prensa, ha estado en varios tribunales de premios académicos sobre temas europeos. Yo quería destacar, por ejemplo, el de las becas Antonio Tajani de la Fundación Académica Europea Iberoamericana de Yuste, que es también un lugar con muchísima simbología europea, como todos sabemos, y también la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE. Vamos a hacer como hacemos siempre en Deusto Business School, que es parte de nuestra identidad y de nuestra manera de hacer ciencia y academia, como bien explicaba también nuestra directora general Almudena. Primero intervendrá Susana durante un tiempo razonable, ¿no? Lo que estime conveniente, y luego, como hacemos siempre, habrá luego un diálogo y oportunidad de intercambiar preguntas, comentarios, tanto con todos los que estéis aquí presentes, como los que estéis viendo esto desde vuestras casas o desde vuestras oficinas, o desde donde sea, en internet, y ya no sabemos dónde está casi. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, y Susana, bienvenida de nuevo y adelante. Muchas gracias Juan por tu presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Almudena Izaguirre, directora general de Deusto Business School. Para mí realmente es también, y lo digo con emoción, un orgullo, una ilusión muy grande colaborar contigo, colaborar con Deusto, y bueno, y decir que mi hija Isabel ha estudiado el doble grado ADE con Derecho en Deusto, con lo cual, bueno, son muchos los lazos que me unen a Deusto Business School, y estoy muy contenta. Quiero agradecer a todo el equipo de Deusto Business School, el fabuloso equipo, el trabajo coordinado, el trabajo conjunto, la suma de fortalezas que representa Deusto en su misión y en sus valores. Y estoy muy orgullosa de poder dirigir un programa integral, y destaco la palabra integral, un programa integral Unión Europea para Deusto Business School. Esta conferencia realmente lo que quiere es enmarcar este programa, dar las gracias a las personas que están aquí hoy presentes, y que de hecho varias de ellas van a participar como ponentes en el programa integral UE de Deusto Business School. Me van a permitir que vaya y que vuelva permanentemente la conferencia a los temas de la propia conferencia, a los ejes vectores de la actualidad política europea, y al mismo tiempo que vaya y que venga al programa integral UE. Has nombrado
ha nombrado Juan Moscoso del Prado a la AFCO, a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Y yo quiero decir con orgullo que tenemos aquí a Carlos Carnero. Yo a Carlos Carnero le conocí cuando era eurodiputado y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Y recuerdo una anécdota, la digo para comenzar, precisamente en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Carlos y yo nos reímos con esto cuando hice mi intervención aquí en un acto muy importante en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá, y Carlos, mientras hablaba, hacía lo que está haciendo ahora, asentir con la cabeza para que yo continuase. De esto ya hace muchos años y bueno, entro en la conferencia y lo primero que quiero decir es que la Unión Europea está en todo. La Unión Europea es nuestro lugar. La Unión Europea es integración, la Unión Europea es valores, la Unión Europea es capacidad de hacerse y de rehacerse una y otra vez. La Unión Europea es realidad, la Unión Europea es tangible, la Unión Europea, como decía Schuman, es el paso a paso, el logro de pasos concretos basados en la solidaridad de hecho, pero la Unión Europea también es la utopía, la Unión Europea también son los sueños, la Unión Europea también es el alzarse, el elevarse, el por qué no conseguir, y enlazo con la cita con la que ha finalizado Almudena Izaguirre su intervención, también es la capacidad de elevarse para conseguir lo que en un momento dado parece imposible, y a lo mejor algo abstracto que parece imposible, un sueño, luego se hace realidad. Y esto lo enlazo con cuando la primera Convención Europea elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con sus enunciados de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia, y en aquel momento la Carta no fue vinculada jurídicamente al Tratado de Niza, al Tratado de la Ampliación, pero Nicole Fontaine, la presidenta del Parlamento Europeo en aquella etapa, dijo: no está vinculada todavía a un tratado, pero va a ser la hoja de ruta de este Parlamento. Y así es, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa, a nuestro tratado en vigor. Ahora mismo, en este momento, el que las empresas, el que la economía, el que las consultorías, los políticos, la administración pública, los jóvenes que emprenden e inician su carrera profesional, miren a Europa como ejemplo de hacer política, como búsqueda de consenso a través del debate, como integración, como saber reintegrarse de nuevo cuando un Estado miembro como el Reino Unido, después de un Brexit o a través de un Brexit, se va, fractura y desintegra. Saber reintegrarse con sus valores es sin ninguna duda el lugar al que mirar. Y en un momento en el que el Plan Europeo de Recuperación, Next Generation EU, el Fondo de Recuperación Europeo, va a aterrizar, está aterrizando en cada uno de los Estados miembros y se está haciendo plan de país, es un momento en el que las empresas, considero y creo firmemente, lo digo con convicción, deben mirar continuamente a un proyecto y a un proceso continuo, y deben mirar, y lo digo con orgullo, a nuestro nuevo programa integral Unión Europea Deusto Business School, porque es cierto que hay muchas y muy buenas asesorías sobre hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que aplicar para los PERTE, los proyectos de transformación, para la recuperación económica. Es cierto que hay un trabajo muy bien hecho por parte de entidades diferentes, pero yo creo que falta un programa integral e integrador, un programa en el que directivos, empresarios, consultores, periodistas, docentes, jóvenes puedan decir: aquí vamos a ver todo lo que tenemos. Como he dicho, voy a ir y volver al programa y a la conferencia. El Plan Europeo de Recuperación significa realmente un hito para la Unión Europea. Por primera vez la Unión Europea emite deuda conjunta, por primera vez la Unión Europea es capaz de escuchar al Parlamento Europeo y sus resoluciones cuando llamaban la atención de que había que hacer algo. Por primera vez la Comisión Europea, en mi opinión, ejerce como
gobierno europeo, como gobierno de la Unión Europea, y por primera vez el Consejo Europeo, a pesar de las reticencias de Estados miembros como Polonia e Hungría, decide dar luz verde a un plan de recuperación europeo. Seguramente si a los padres fundadores les hubiesen dicho que hoy íbamos a tener este plan de recuperación, no se lo hubiesen creído. Nuestros nietos, nuestros bisnietos, las futuras generaciones verán solidaridad intergeneracional si todos, con responsabilidad compartida, somos capaces, con nuestro granito de arena, de hacer posible que se inviertan estos fondos de recuperación en los ejes vectores de la actualidad, de la política, de la economía, de la empresa, del día a día, de todos y cada uno de los ciudadanos europeos. Es muy importante que sepamos mirar a un pacto verde europeo con dos fechas clave, el 2030 y el 2050, para ese logro de que en el 2050 la Unión Europea, Europa, sea el primer continente climáticamente neutro, con el 2030 como paso intermedio para conseguir el 50-55%. Es muy importante que todos miremos a esta sociedad en verde y que seamos capaces de darnos cuenta que ahí está el futuro, que tenemos realmente que tener esa solidaridad intergeneracional en desarrollo sostenible y que esa sostenibilidad, y esto me gusta mucho decirlo, tiene que hacerse extensible a todo. Debe haber sostenibilidad no solo en el medio ambiente, debe haber sostenibilidad en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en los partidos políticos. Siempre digo que es muy importante que los partidos políticos miren la forma de hacer política de Europa. ¿Por qué? Porque son capaces de trascender, son capaces de lograr acuerdos para realmente mirar a lo que importa, buscar el bien común. Y esto es fundamental. Vamos a tener en nuestro programa un módulo, por supuesto, dedicado al Fondo de Recuperación Europeo, a cómo hacer posible y tangibles esos fondos que realmente representen para todas y cada una de las empresas, sean del tamaño que sea, regeneradoras, ¿no?, de su enfoque, de su estrategia de negocio, de su capacidad de seguir existiendo y sobreviviendo. Y por qué no, y lo digo siempre, la innovación también está en que las empresas busquen sus fortalezas y sepan lo que vale, y sepan que también hay innovación en lo tradicional, que también hay innovación en lo que realmente funciona. Nosotros vamos a componentes de muchísimo prestigio a dar las claves de cómo llegar, de qué hacer y cómo, como digo, establecer esa hoja de ruta y ese camino para que esos PERTE, para que esos proyectos, para que todas las empresas puedan realmente alzarse después de esta etapa tan difícil que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia, a consecuencia del COVID-19. Vamos a tener un módulo, como estaba diciendo, dedicado al Pacto Verde Europeo. Vamos a tener un módulo dedicado a la digitalización. No todo vale en digitalización. La digitalización hace posible que hoy Almudena Eizaguirre esté aquí con nosotros, esté aquí conmigo, esté aquí con todo su equipo. Pero no hay que olvidar que la Unión Europea tiene que poner, en mi opinión, su marca fuerte de valores, no permitir que la digitalización se convierta en un desorden. A mí me gusta, y lo digo siempre, la democracia viva y ordenada. A mí me gusta, y lo digo siempre, que la democracia representativa sea complementada, esté complementada por la participativa, pero en ese orden, no en el otro orden. Si no hay una democracia representativa de calidad que marque el timón con nuestros representantes políticos, es importante que tengamos una democracia transnacional europea, una democracia supranacional europea de calidad. Otro de los módulos va a ser la conferencia sobre el futuro de Europa. ¿Qué es la conferencia sobre el futuro de Europa? Estamos todo el tiempo escuchando en los medios, conferencia sobre el futuro de Europa. Todos sabemos que no es una invención. La conferencia sobre el futuro de Europa
tiene sus antecedentes en iniciativas de más o menos peso político, pero que realmente han marcado el trayecto participativo y comunicativo de la sociedad civil con las instituciones europeas y de las instituciones europeas con la sociedad civil. Por decir algunas, el Ágora del Parlamento Europeo, las consultas europeas a la ciudadanía a oír tu voz de la Comisión Europea, y, por supuesto, el Plan de Democracia, Diálogo y Debate de la Comisión Europea. Y, tengo que decir con orgullo, las dos convenciones europeas. La Conferencia sobre el Futuro de Europa no es una convención. La Conferencia sobre el Futuro de Europa no tiene el poder político de marcar realmente un cambio, una reforma de los tratados. Pero ahí está nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Que desde cada empresa, que desde cada entidad de la sociedad civil podamos elevar propuestas que de verdad tengan peso, que de verdad hagan la Unión Europea de nuestro presente y de nuestro futuro, mirando lo que vale y también mirando los errores del pasado para conseguir seguir avanzando en nuestro proceso de integración, en la profundización política de la Unión Europea. Si permitimos que las instituciones europeas, sobre todo la Comisión Europea y el Consejo Europeo, den valor como ideas a las propuestas y contribuciones desde la sociedad civil, pero no escuchen propuestas de política de fondo y de política importante que pueda marcar la convocatoria de una tercera Convención Europea. Así está definido en el tratado, en el artículo 48, que se pueda realmente convocar una nueva convención. Si no fortalecemos la Conferencia sobre el Futuro de Europa con propuestas en relación al necesario paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, al necesario poder fortalecido y fortalecedor de nuestro Parlamento Europeo, al necesario poder de la sociedad civil y de cada ciudadano. Cuanto más poder tiene el Parlamento Europeo, más poder tenemos todos y cada uno de los ciudadanos. Es muy importante que en esta plataforma digital multilingüe que se ha puesto en marcha, no es, desde luego, la perfecta plataforma, pero es importante que lo que allí se suba tenga poder, que lo que allí se suba sea serio, tenga rigor y, como digo, haya una parte definida en temas de política de fondo y una parte en temas que son los ejes vectores, como he dicho, el Pacto Verde Europeo, la digitalización, el Fondo de Recuperación Europeo. Y qué importante el Estado de Derecho, qué importante ver que por primera vez el marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027, del que también cuelga y depende el Fondo de Recuperación Europeo Next Generation EU, qué importante ver que se ha vinculado a la protección, a la salvaguarda, al respeto, a la garantía, al Estado de Derecho, porque eso es Europa. Europa es Estado de Derecho. Qué importante que hayamos visto todos que si la sanidad no la miramos desde una dimensión europea, si la sanidad no puede gestionarse con una reacción más rápida por parte de la Unión Europea, porque no tiene la competencia de sanidad, pues la Unión Europea tendrá que buscar, y así lo ha hecho, respuestas y acciones rápidas, porque han sido rápidas, para realmente el proyecto SURE, el propio Plan de Recuperación Europeo. Han sido respuestas muy rápidas, en las que están implicados 27 Estados miembros. Cuando comenzó la convención, la segunda, la que elaboró el proyecto Constitución Europea, en aquella etapa era Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo, citó una frase de William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura irlandés, y esa frase es: he extendido mis sueños a tus pies, camina con cuidado porque estás caminando sobre mis sueños. Esa frase, en su momento, yo la decía de cara hacia los políticos en los que creo, porque creo en la política y en los políticos que realmente tienen honor y ejercen con responsabilidad el voto que le da a cada ciudadano, pero
ahora yo creo que es que esa frase nos la podemos decir todos a todos. Las empresas se lo pueden decir a cada uno de los gobiernos de los Estados miembros para el tema de la transparencia, de la aplicación, de la gestión del Fondo de Recuperación Europeo. Los políticos se lo pueden decir a todos y cada uno de los ciudadanos. Estamos trabajando. Por favor, vamos a hacer nuestros sueños realidad respetando nuestros sueños, las universidades, los jóvenes, todos. Voy a ir terminando y quiero decir que si cada empresa, si cada entidad es capaz con nuestro programa integral Unión Europea de realmente, y así lo vamos a hacer, de identificar los temas, de ver lo importante que es la Unión Europea para la empresa, de ver lo importante que es saber identificar, pero también saber ensamblar conceptos, significado, ideas y hacerlos realidad para el trabajo del día a día, para la profesión de cada uno en el día a día. Yo creo, estoy segura, que saldremos adelante. Yo creo que desde la sociedad civil, y así lo vamos a hacer también en nuestro programa integral Unión Europea Deusto Business School, es muy importante que estemos ahí. Es muy importante que respetemos a nuestra democracia representativa y a nuestros políticos, y es muy importante que ejerzamos nuestra democracia participativa y nuestra acción participativa con responsabilidad y con conocimiento. Nosotros queremos en nuestro programa Unión Europea también dar las claves con expertos y con prestigiosos ponentes de cuál es la digitalización de hoy en día, de cómo podemos a una democracia de la digitalización darle también la parte del alma, ¿no?, de la digitalización, del valor de la digitalización en el propio proceso europeo, porque en un mundo global yo creo que si tiene una misión la Unión Europea es establecer, volcar, dar equilibrio a lo que vale, poner los valores y realmente ir con valentía a la acción política que combine, como decía al principio, lo tangible con lo abstracto, lo concreto con los sueños, porque si no, no podríamos caminar. Por eso la Conferencia sobre el Futuro de Europa, palabras, si quiero ser valiente, como una nueva Convención Europea, como una Constitución para Europa. La palabra Constitución no es lo mismo que la palabra tratado. La palabra Constitución conlleva un proceso constituyente y teje en sí misma una unión muchísimo más cercana y mucho más clave con el ciudadano. Es así. También es cierto que en el Tratado de Lisboa se vuelca en un porcentaje altísimo el máximo común denominador del tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Cuando me dicen en las empresas, cuando me dicen las consultorías, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo de Recuperación Europeo? Que, por cierto, ya sabemos que se está ratificando ahora en Bruselas desde el día 30 de abril en todos los Estados miembros. ¿Qué hacemos? ¿Esto va a ser realidad? ¿Dónde hay que invertir? Yo siempre, aparte de unas pautas y unos ejes vectores principales, como he dicho, siempre recuerdo también una frase de George Bernard Shaw que dice: si has construido un castillo en el aire no has perdido el tiempo, es ahí donde debes ir, ahora lo que debes hacer es construir los pilares, las columnas debajo de él. Con nuestro programa integral, y repito integral, como repito integración europea, como repito la palabra democracia representativa de la frase complementada con la participativa, como repito solidaridad intergeneracional, como digo a las empresas, a la economía, que es imposible recuperarnos de este gran tsunami que ha sido el COVID-19 si no miramos a Europa y si no atendemos realmente a la forma de hacer política de la Unión Europea y a nuestra democracia supranacional europea. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Ahora iniciamos un debate. Quiero decir, entre otros ponentes que habrá, y iremos anunciándolos
de manera pues como sorpresa, ¿no? Yo lo digo con ilusión y emoción, pues tenemos a los eurodiputados Esteban González Pons, Irache García y Maite Pagazar Urtundúa, tenemos a Carlos Carnero, tenemos a Rafael Rubio, tenemos a Enrique Feas, tenemos a Nacho Molina y a Nacho Torreblanca, tenemos a Ana Alonso, que está aquí hoy también con nosotros. Yo creo, e iremos anunciando más, que es un programa realmente en el que se van a establecer sinergias, en el que vamos a sumar, como la Unión Europea que suma, y muchísimas gracias a todos. Creo en Europa, creo en la política, creo en los políticos, creo en la democracia representativa europea y, desde luego, creo y muchísimo en nuestro programa integral Unión Europea Deusto Business School. Adelante y muchísimas gracias. Muy bien. Pues un aplauso para Susana, ¿no? Muchas gracias, Susana, y enhorabuena, magnífica intervención, con tantísimos temas que bueno, podemos tener un diálogo amplísimo, ¿no? Porque es integral, como bien has dicho, como el curso, ¿no? Que va a ser muchas horas y esa buena clasificación de los temas y me gusta mucho más de los partidos políticos, de la responsabilidad, ¿no? De cómo debe funcionar la democracia representativa, que son el corazón de muchos de los problemas y de los retos que tenemos ahora en nuestra sociedad. Bueno, tenemos aquí importantes invitados e invitadas, ilustres, y algunos buenos viejos amigos también míos, y seguro que tenemos preguntas. Juan Carlos, ¿tienes el micrófono? Micrófono. No lo tienes para ti. Aquí. Estamos usando el micrófono, no estamos usados. Ese no. No. Bueno, os podéis acercar a la cámara, ¿no? Sí, o la hacéis y yo la repito, ¿vale? Creo que Carlos, David, ¿no? ¿Os animáis a hacer alguna? Carlos, gracias. No, hazla en voz alta y yo repito porque... Bueno, me faltan muchas cosas, pero creo que voz no. No falta voz, ni bonita voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se nota que somos amigos desde hace tiempo. Para mí es un placer estar aquí en nuestra casa, en tu casa, y haber escuchado esta extraordinaria intervención de Susana. Yo creo que la intervención de Susana ya es un prólogo que hace todavía más apetitoso lo que va a ser este programa integral. Pues, como decía Juan, ha tocado todos los temas en su justa medida y además integradamente, valga la redundancia del nombre del programa. Yo creo que estamos ante un reto enorme. La Unión Europea ha sido capaz de responder a la pandemia en términos sanitarios y en términos económicos, incluso sin tener los instrumentos jurídicos necesarios para hacerlo. Esto demuestra que la Unión tiene una mala salud de hierro y que se inventa cada día, y en este caso se inventa hacia adelante. En la crisis de 2001 ocurrió todo lo contrario, se inventó hacia atrás. Afortunadamente fue capaz de reorientar su actuación con Mario Draghi a la cabeza en el momento oportuno y ha reconectado con ese momento. Para un país como el nuestro es fundamental. Sin la respuesta europea no estaríamos ni salvando vidas, a pesar de haber perdido tantas, de personas que recordaremos siempre con esta pandemia, ni de enfocar una recuperación económica y social distinta. Aquí no hablamos solo de crecimiento, no hablamos solo de deuda, hablamos de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, digital, verde, cohesionado. Además se hace en un momento en el que se conecta con el otro lado del Atlántico en el mejor sentido de la palabra. ¿Quién nos iba a decir esto hace pocos años? Sí. Pero efectivamente, si estamos ante un Roosevelt 2 o no, poco importa, se llama Biden. Y lo fundamental es que está haciendo algo similar a lo que hace la Unión Europea o viceversa. Que los dos grandes polos del mundo occidental, democrático, desarrollado, sean capaces de ponerse de acuerdo y actuar en común, es un multiplicador verdaderamente impresionante. En términos políticos, económicos, sociales, de lucha contra el cambio climático.
Es más, yo me atrevería a decir, llevado por el buen tiempo seguramente y con optimismo desmedido primaveral, que estamos ante la posibilidad real de enfocar un nuevo orden internacional distinto. Porque la crisis lo exige, pero porque los elementos objetivos de quien gobierna, como he dicho, en las mayores democracias del mundo occidental, están convencidos de que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Así que yo con gran agradecimiento y encantado voy a participar en este programa integral. Solo decir, yo estuve en el Parlamento Europeo sigue dando el do de pecho, y eso es una gran cosa, y estuve en la segunda convención. Lo recuerdo siempre como el momento más interesante de mi trayectoria pública y creo que no habrá otro que lo supere. Pero lo digo para subrayar la necesidad de saber que una vez se puede actuar sin instrumentos jurídicos, incluso hasta 2 veces, pero la tercera ya es excederse, porque se puede empezar uno a equivocarse. Es decir, la conferencia sobre el futuro de Europa tiene que hablar sobre los problemas que tenemos, pero eso habrá que darle forma política, constitucional, y que nadie se asuste con el término constitucional. Eso es. Porque los tratados, al fin y al cabo, son nuestra constitución. Queremos que sea una constitución para que la gente lo entienda a la perfección. Sobre todo porque, de nuevo, la confianza en la Unión Europea ha crecido. La gente cree en la Unión Europea y no podemos, ni mucho menos, frustrar esa condición. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo creo que se ha oído, ¿no? Porque le vemos a Almudena a nosotros en la pantalla y te estaba escuchando. Sí, bueno, ¿qué voy a decir? Completamente de acuerdo, y hay que ser valientes, y lo que he comentado antes, la conferencia sobre el futuro de Europa debe ser muy ordenada. Siempre digo y que creo en una democracia viva y ordenada. Y realmente, en mi opinión, tiene que haber orden en relación a esos temas de política de fondo tan importantes, pues la vuelta al modelo de los Spitzenkandidaten, el candidato principal por el que el ciudadano, a través del grupo parlamentario más votado, elige, así se eligió a Juncker, al presidente de la Comisión Europea, el tema del necesario paso de la unanimidad a la mayoría cualificada para que no se puedan bloquear temas de trascendencia política y de trascendencia a todos los niveles: económico, empresarial, financiero, social, solidario, y luego todos los temas que derivan realmente con la mirada puesta en que la Unión Europea ha sabido dar luz a su capacidad y a lo que es una Unión Europea, y que con la capacidad política que tiene ha dado unas respuestas muy rápidas. Muchas veces se dice que la Unión Europea trabaja de forma lenta. Vamos, que en un año hayamos sido capaces, y lo digo porque somos europeos, españoles y europeos, hayamos sido capaces realmente de tener proyectos como SURE, que hayamos sido capaces de tener vacunas que se estén poniendo en todos y cada uno de los Estados miembros, independientemente de si son más ricos o no tan ricos, y que hayamos sido capaces también de tener un fondo de recuperación europeo, a mí me parece, como europea, me parece un logro enorme. Y ahora llega la responsabilidad, como decía, de todos. Y también tenemos que ser valientes, como muy bien dice Carlos Carnero, en poner de nuevo sobre la mesa palabras importantes. Constitución, pues es una palabra muy importante que lo teje todo y tiene que estar ahí. Y digo siempre que hay que marcar tendencia también. A mí me importa mucho marcar tendencia. Yo creo que si somos capaces, que lo vamos a hacer en este programa integral UE, de marcar tendencia desde el ámbito económico, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de la administración pública, desde el ámbito del periodismo, desde el ámbito político, desde el ámbito de los despachos de abogados, de realmente dar una visión integral que permita proyectar
todos esos ejes vectores para trabajar y fortalecer la estrategia y el tejido productivo de cada empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, habremos conseguido mucho. Y desde luego estoy segura, de verdad, que lo vamos a conseguir. Yo tengo una pregunta, Sí. un comentario, un poco como, Sí. como Carlos. Me diría yo Carlos. A ver, en la Universidad de Deusto, como bien sabes, en Deusto Business School nos interesa mucho las empresas. Las empresas y colaborar con ellas y cooperar con ellas desde el punto de vista de nuestros principios y valores, como has explicado tú y también has explicado Almudena Izaguirre desde Bilbao, y también como unidades o como agentes que son básicos a la hora de crear riqueza, de distribuirla, de crear empleo, de hacer nuestras sociedades más prósperas, más estables, más sostenibles, como tú has explicado, y también como unidades de cooperación privada con lo público, que también tú lo has mencionado, y que Europa tiene mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el momento actual europeo relativo a los fondos, ¿no?, de las empresas? Pero no solamente desde el punto de vista de que esperamos todos que realmente vamos a aprovechar los fondos para modernizar las empresas, para mejorar los problemas que han previsto la pandemia, de competitividad, de eficacia, también de sostenibilidad social, sino para profundizar más a escala europea en las empresas, en el mercado único, ampliando su ámbito de actuación, para romper tantos compartimentos estancos. Sigue siendo... Todavía no hemos logrado realmente integrarnos en el sentido como desearíamos, y como desde luego puede ser la manera más solvente para crear más riqueza y más sostenibilidad social. Y eso ya estaba relacionado con la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Totalmente. Sí. Gracias por tu reflexión, pregunta, Juan. Yo creo, lo primero que me viene, ¿no?, a la cabeza es a través de algo que tú conoces muy bien. De hecho, das un programa en el que tengo el honor también de participar en este curso, de liderazgo y de lobby. A mí me parece que tenemos que quitarle a la palabra lobby, y aquí en España a veces sucede, ¿no?, a veces esa concepción de lobby como algo que, bueno, que a lo mejor pues no es tan serio, tiene tanto peso. El lobby, y el lobby bien hecho, es importantísimo. Y respecto a tu pregunta, Juan, a mí me parece que en esta etapa en la que cada ciudadano, cada empresario, cada persona que trabaja en un banco, en un despacho de abogados, ha visto y ha hecho más tangible que nunca que sin la Unión Europea no hacemos nada. Bueno, de hecho, más del 80% de lo que hacemos en nuestro día a día viene directamente y toca la Unión Europea. Pero ahora lo estamos viendo. Entonces yo creo que en primer lugar tiene que haber un trabajo serio, riguroso, de lobby muy importante desde las empresas. Y la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que también las mencioné ahora, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, ¿por qué no va a ser también un camino de ida y vuelta para hacer ese lobby serio europeo? Luego me parece, tenemos aquí a Alberto Cuena, del Círculo de Empresarios, tenemos a Rubén Cano, de Baker McKinsey, jóvenes, tenemos a Sebastián Ibarra, que ha sido alumno mío en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el máster, abogado. Los jóvenes, y los jóvenes que saben, han vivido y viven la Unión Europea todo el tiempo, y desde cada uno de sus sectores, ya sea el de la economía y la empresa, ya sea desde la abogacía, saben perfectamente que o se hace Europa a través de ese camino de ida y vuelta, como debe ser, aprovecho para decirlo, también la comunicación integral europea, un camino de ida y vuelta, y también una combinación, y aprovecho para decirlo también, de lo digital, que bien que tengamos lo digital, porque así podemos estar ahora con Almudena Izaguirre y con todos ustedes, a los que doy las gracias por estar siguiendo esta conferencia, esta presentación del programa integral de Deusto Business School, pero al mismo tiempo también tenemos que estar. Cuando los consejos europeos se celebraban durante esta fase de pandemia de manera en remoto, no presencial, todos sabíamos que
que en ese Consejo Europeo, que no era presencial, no iba a darse la luz verde y se iba a llegar a la decisión de dar luz verde y aprobar el Fondo de Recuperación Europeo. Cuando se convocaba una cumbre presencial, ya sabíamos que por la urgencia y por lo que estábamos viviendo iba a ser. Yo creo, Juan, que haciendo un lobby muy serio, realmente ejerciendo de manera importante y real la colaboración público-privada entre las empresas y las administraciones públicas y lo privado, con mucha transparencia, porque tiene que haber muchísima transparencia de qué se está haciendo con los fondos de recuperación europeos y dónde van, y también con esa responsabilidad compartida tan importante. Pero desde luego para un liderazgo empresarial y económico es muy necesario que realmente nos elevemos a través de ese lobby serio y riguroso, con calidad, desde y en la propia Unión Europea. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos a David Vázquez al fondo. No, seguimos sin micrófono. Leo la voz, no sé si se oye. Sí, también a Susana, Juan y a los organizadores de esta charla y daros la enhorabuena por el programa que tiene una pinta estupenda. Yo quería hacer un comentario que es una pregunta en un cierto sentido también sobre la conferencia del futuro de Europa. A mí me parece un signo muy positivo de un deseo de escuchar a la sociedad civil en Europa, creo que es fundamental. Creo que cuando se escucha a la sociedad civil también se perciben algunos problemas, algunas deficiencias y entre ellos es que no siempre y en todos los países el grado de implicación y de actividad y de deseo de construir de la sociedad civil es igual, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que además de ser un momento en el que escuchar a la sociedad civil, debería estar en el rabillo del ojo siempre cómo ayudamos a que haya más sociedad civil. Y en ese sentido volver a retomar la idea de subsidiariedad, no solo en el sentido vertical de, oye, ¿a qué administración corresponde qué?, ¿no?, sino de vamos a dejar a la sociedad civil intentar dar respuesta a los problemas, y si luego vemos, oye, pues que no se puede, que no se llega y es un problema que hay que dar respuesta, entonces, pero vamos a dar ese espacio antes de imponer una respuesta desde la administración que sea, ¿no? Y en ese sentido me parece que es una ocasión muy bonita para escuchar y a la vez para reflexionar sobre cuánto espacio se da a la sociedad civil realmente para implicarse y cuánto se confía en ella, porque, y aquí es donde sí que me gustaría escuchar un poco cuál es vuestra opinión. Desde mi punto de vista, no siempre confiamos en la iniciativa, digamos, de la gente, por decirlo en estos términos, pues porque es arriesgado y a veces, oye, pues falla y es más fácil acometerlo desde la organización o desde una institución, pero lo lanzo ahí como provocación y si os parece que tiene sentido y me gustaría escucharos. Sí. David, muchísimas gracias por tu reflexión, tiene todo el sentido. Y bueno, durante varios años, bastantes años, a mí me han preguntado, Susana, ¿cuándo se volverá a convocar una conferencia de envergadura europea o una nueva convención europea o una iniciativa de calado y de despliegue y desdoblamiento europeo? Y la verdad, durante bastantes años he dicho que no era el momento, porque no era, pues porque la Unión Europea también tiene sus tiempos, también todos tenemos que ser conscientes como ciudadanos que igual que cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo en una entidad diferente, en una profesión distinta, pues nuestros políticos están haciendo su trabajo. Sí que es cierto que en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 ya empecé a ver que necesitaba la democracia europea supranacional refrescarse. Necesitaba, como siempre decía mi padre, pues eso, algo fresco, ¿no?, algo nuevo, de nuevo, para renovarse. Yo creo que ha pasado, David, que cuando se convocó y se empezó a hablar de la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
que iba, como todos sabemos, a tener una duración de 2 años en un principio, iba a terminar con la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, porque Macron, con sus consultas ciudadanas, sus ágoras en el 2018-2019, volvía a invocar, voy a decirlo así, a ese europeísmo de consultas. Llegó el COVID y ahora la conferencia sobre el futuro de Europa va a durar 1 año, algo más de 1 año, pero realmente la sociedad civil, yo creo que lo que tiene aquí es que conseguir que se logre una institucionalización, y lo voy a decir así, del modelo participativo europeo. Yo he dirigido una tesis doctoral para Deusto sobre el modelo de comunicación europeo y creo en ese modelo, pero sí que es verdad que desde la declaración de Laeken, Declaración sobre el futuro de Europa del 13 de diciembre del 2001, en la que se exponía que es necesaria esa escucha permanente de la sociedad civil con las instituciones europeas y de las instituciones europeas con la sociedad civil, hay iniciativas, hay consultas todo el tiempo sobre temas diferentes que impulsa la Comisión Europea, pero yo creo que ahora es el momento, siguiendo con tu reflexión, David, de realmente dar la oportunidad a esa institucionalización del modelo participativo europeo. Además, esto es bueno para todos, porque eso va a imprimir, si se hace, y se hace bien, yo espero que sí, una capacidad de la Unión Europea de tener establecido un modelo ordenado en el que de verdad haya una escucha y en el que de verdad haya una responsabilidad por parte de las instituciones de escuchar a la propia sociedad civil europea. Realmente la ciudadanía activa porque sí, o el activismo porque sí, para mí no es lo que de verdad impregna como la lluvia fina y cala en la política europea y en la capacidad del ciudadano de, además de a través de su voto en las elecciones europeas, participar cuando quiera en los temas. Yo creo que ahora hay una gran oportunidad y yo creo que también hay un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Que la conferencia sobre el futuro de Europa se convierta, ojalá no, en un lugar de volcar ideas, de volcar propuestas, en el que las instituciones europeas hayan hecho el trámite de cumplir con esta conferencia sobre el futuro de Europa, pero que no aterrice, que no se vuelque realmente en esa llamada a una nueva Convención Europea para que haya, para que exista, para que se haga esa reforma de los tratados tan necesaria que realmente conlleve la profundización política del proceso europeo. Yo viví, y fue así durante 10 años, cuando se incluyó en el proyecto de Constitución Europea la iniciativa legislativa ciudadana. A mí me gustaba más el nombre, Carlos Carnero lo sabe, Íñigo Méndez de Vigo lo sabe, legislativa ciudadana que iniciativa ciudadana europea, porque son ciudadanas, son iniciativas, pero el poder de la palabra legislativo es importantísimo. Que 1 millón de ciudadanos de un número significativo de países, 7 para que sea paneuropea, transnacional, supranacional, puedan presentar a la Comisión una invitación para que presente una iniciativa que ha sido proyectada, pensada, impulsada desde la sociedad civil, es importantísimo. También digo que para mí no es la iniciativa la panacea, el ejemplo enorme de la participación en Europa, no, hay muchas más cosas, pero sí quiero decirlo aquí porque cuando la segunda Convención Europea estaba trabajando, en el último momento se logró incluir en el artículo 47, después del artículo 46, democracia representativa, en el artículo 47, democracia participativa, y en el título sexto, con un nombre que a mí
me gusta muchísimo, que es Vida Democrática de la Unión, se logró incluir el párrafo cuarto de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, ahora Iniciativa Ciudadana Europea. Ese es un logro, me gustan los filtros, me gusta que haya realmente filtros para que una iniciativa tenga luz verde, porque eso es Europa, y porque al mismo tiempo que una iniciativa está en curso, se está comunicando Europa, porque se está diciendo, esta iniciativa no puede ir adelante, esta se queda en el camino, porque no cumple con esto, que es la integración europea y la Unión Europea. Y aprovecho para decir que antes lo estaba pensando mientras Juan hacía su interesante e importante reflexión, que yo creo la condicionalidad. Yo creo las normas, las reglas, por supuesto la Constitución y las constituciones, por supuesto la suma de constituciones, que es el modelo constitucional europeo, y con convicción digo que la condicionalidad y que las reglas para que las cosas, para que los proyectos, para que las decisiones, para que las leyes salgan adelante, son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso hará que un proyecto con fondos de recuperación europeos, o que una iniciativa ciudadana europea, o que las propuestas de la sociedad civil en la Conferencia sobre el Futuro de Europa realmente se anclen al proyecto europeo y contribuyan a su avance y a su poder reintegrador y de integración permanente, o se queden ahí porque no cumplen con el Estado de Derecho o porque no cumplen con las reformas que marca la Unión Europea o la Comisión Europea en relación a cumplir para poder gestionar y obtener esos fondos europeos, o para que la sociedad civil europea en general consiga ese espacio y ese modelo de participación institucionalizado que merece y que será bueno para todos, vivo y ordenado. Muy bien. Tenemos tiempo para una última pregunta. Aquí tenemos. Alberto. Alberto, habla fuerte, por favor. Fenomenal. Bueno, pues en primer lugar agradecer enormemente a Susana la mención, pero sobre todo darle enhorabuena a Deusto Business School, porque creo que el fichaje no puede ser más acertado y pertinente en el momento excepcional que vive la Unión Europea y que vive España, por supuesto, como Estado miembro muy protagonista dentro de la Unión, ¿no? Hay una pregunta muy clara que me gustaría avanzar esta tarde, y es, teniendo en cuenta que este programa nace precisamente en los prolegúmenos de una circunstancia histórica como es la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que será tan determinante, voy a focalizarlo en la agenda juvenil europea. En ese horizonte de expectativas, no de máximos, no hablo de un horizonte de máximos de expectativas, deseos e ideales que a los jóvenes nos gustaría, y a la sociedad en su conjunto, después de la COFUE, pues derivara, ¿no? Me gustaría que en expectativas realistas nos expusieses, de acuerdo con tu punto de vista, ¿cuál crees que puede ser realmente lo que se espere de esta Conferencia del Futuro de Europa para los jóvenes? En expectativas realistas. Gracias, Alberto, muchísimas gracias. Mira, me conoces bien y lo dije el otro día en una conferencia en el Colegio de Economistas. Tenemos aquí también a José María Aznar, presidente de la Comisión de Unión Europea y Monetaria. Yo creo que las expectativas realistas son que desde la juventud europea, desde los jóvenes que sois el futuro de Europa, hagáis contribuciones desde vuestras entidades, pero también unidos, ¿por qué no? Eso me gustaba mucho a mí de las contribuciones de las dos convenciones europeas, ¿no? Que por una parte estaban las contribuciones desde cada sector, desde cada ámbito, desde cada esfera, pero luego se hacía unión en red para, por ejemplo, temas que tienen que ver con el método de toma de decisión de la Unión Europea y para ese logro. Entonces yo creo que tenemos a jóvenes como tú, como Rubén, como Sebastián, hay más jóvenes aquí pero no sé su nombre, que desde vuestro trabajo y desde vuestro primer paso casi, o primeros pasos profesionales, estáis haciendo Europa, estáis haciendo la Unión Europea. Y yo creo que las expectativas es que os unáis, que ya lo hacéis, que elevéis en la Conferencia sobre el Futuro de Europa a la plataforma digital
contribuciones serias, que pidáis también, que eso yo creo que se está consiguiendo y ahí está, que en los plenos de la conferencia, en el cara a cara, en lo presencial, en lo que se nos ven los gestos, en lo que puedes sonreír, yo aquí también puedo sonreír, ¿no? Pero es diferente, a mí me gusta teneros hoy, y os lo agradezco mucho aquí, a todos vosotros, que tengáis también una conferencia sobre el futuro de Europa, con otros ámbitos, con otras edades, con otras entidades, pero que también tengáis la vuestra, que haya plenos dedicados realmente a escucharos a vosotros. Evidentemente os tienen que escuchar el buró de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y los representantes, los observadores, el secretariado. Y yo creo que esa expectativa tiene que cumplirse. Yo realmente cuando me preguntan, cuando escribo, cuando hablo con vosotros en diferentes reuniones y debates, siempre lo digo. Y yo creo que la expectativa también tiene que venir marcada por esa valentía que os caracteriza a los jóvenes, a vuestra energía, a vuestra fuerza, para conseguir una Unión Europea mejor para vuestros hijos, para mis nietos, para los bisnietos, y que la solidaridad intergeneracional, como he dicho antes, es un concepto que ya sabéis que viene desde el ámbito del medio ambiente, medioambiental, pero esa sostenibilidad institucional y desarrollo institucional tiene que estar en todo. Y vosotros tenéis de verdad esa responsabilidad. Es un derecho en la conferencia sobre el futuro de Europa que lo debéis tener, y así lo digo de viva voz y así lo digo con convicción, y de hecho lo defiendo y lo lucho, pero también tenéis esa responsabilidad de hacerlo muy bien, porque el futuro de Europa, de la Unión Europea, está el relevo en vuestras manos. Bueno, de hecho ya lo estáis haciendo. Muy bien. Bueno, con esto ya, Susana, terminaríamos. Almudena, ¿quieres decir algo desde Bilbao? Yo creo que sí. Nuestra directora general, Almudena Izaguirre. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Sí, pues nada, reiterar mi agradecimiento. La verdad es que los 60 minutos he disfrutado muchísimo, qué interesantes mensajes. Me ha encantado también a las personas que han intervenido en la sala, porque los mensajes de apoyo, pues es un gusto escucharlos también. Y estoy de acuerdo con el ponente, con una de las personas que ha intervenido, que es un lujo para Deusto Business School la colaboración. Así que yo creo que es un día de celebración. Gracias por esta sesión. Y nada, como nos gusta decir a todos, ¿no? Pues a trabajar y a seguir construyendo pues Europa y Deusto Business School. Muchas gracias. Muy bien, pues que te el acto.